El 70% de tus sueños sí contienen mensajes espirituales y esotéricos, y esos mensajes tienen el poder de transformar tres áreas claves de tu vida: tus relaciones personales, tu camino profesional y tu equilibrio emocional. Imagina una noche cualquiera. Llega a casa después de un día largo, se quita los zapatos, se acuesta y apaga la luz con la esperanza de un descanso profundo. Todo parece normal, pero de pronto algo cambia. Sus ojos se abren, o eso cree, porque la habitación sigue allí, tal como la dejó. Sin embargo, su cuerpo no responde. Intenta mover una mano, girar la cabeza, incluso parpadear con fuerza, y nada. Una presión invisible se instala sobre su pecho, como si alguien se hubiera sentado encima. El corazón late tan fuerte que parece que va a salirse, y entonces aparece una presencia, una sombra, un susurro que no viene de ningún lado. El pánico sube por la garganta, pero a la vez se queda atrapada. Los segundos se estiran, como horas. Finalmente, con un esfuerzo que parece sobrehumano, el cuerpo obedece otra vez y usted se incorpora jadeando, cubierto de sudor frío. Eso, amigo mío, es parálisis del sueño. No es una película de terror, es algo que le pasa a millones de personas en todo el mundo. Y lo más curioso es que para mucha gente, esos momentos no son solo un fallo del cuerpo, son portales donde el universo intenta hablarle. Piense en el caso de una joven como tantas que usted conoce. Se llama Carolina y trabaja en una oficina que la agota. Tiene una relación que ya no fluye, pero le da miedo soltarla. Una noche, la parálisis llegó sin invitación. No solo sintió la inmovilidad, sino que vio una figura que le señalaba una puerta cerrada y detrás de ella un camino iluminado. Al despertar, lo descartó como estrés, solo cansancio, se dijo. Pero los episodios siguieron repitiéndose. Cada vez traían imágenes más claras, un escritorio vacío en su trabajo actual, un taller lleno de colores donde ella creaba algo propio, rostros de amigos que realmente la apoyaban. Asustada fue al médico y le explicaron que era normal, que el cerebro a veces se despierta antes que el cuerpo y que el estrés lo empeoraba. Le recomendaron dormir más y evitar la cafeína tarde. Ella lo intentó, mejoró un poco, pero los mensajes seguían llegando. Una noche decidió anotarlos en su celular, apenas podía moverse de nuevo. Poco a poco empezó a unir puntos. Aquella figura oscura no era un monstruo, era el miedo que ella misma había alimentado durante años. El susurro no amenazaba, invitaba a soltar lo que ya no servía. En menos de 3 meses, Carolina tomó decisiones que antes le parecían imposibles. Renunció a ese empleo que la apagaba y abrió su pequeño negocio de diseño, algo que siempre había soñado. Terminó la relación que la drenaba y encontró gente que la valoraba de verdad. Y lo más bonito, su ansiedad bajó tanto que ahora duerme con una sonrisa. La parálisis del sueño dejó de ser su enemiga y se convirtió en su guía personal. Historias como la de Carolina se repiten en silencio en miles de hogares, personas que sienten que algo las despierta a mitad de la noche, no para asustarlas, sino para mostrarles el siguiente paso. El problema es que la mayoría lo vive como una pesadilla médica y nunca se detiene a escuchar. Por eso hoy quiero que usted vea el otro lado, porque cuando entendemos estos episodios, las 3 áreas que mencioné al principio empiezan a alinearse de una forma que parece mágica, aunque en realidad es simplemente el universo hablándole en el lenguaje que mejor entiende, el de los sueños y las sensaciones que quedan cuando el cuerpo todavía duerme. Hola, soy Laura. Como mujer con un nivel espiritual intermedio, he pasado por episodios de parálisis del sueño que me dejaron temblando. Sé exactamente ese miedo que se instala en el estómago cuando no puedes moverte, pero también sé el alivio inmenso que llega cuando descubres que no estás solo y que esos momentos pueden ser regalos disfrazados. Hoy quiero acompañarlo con respeto y cercanía para que usted también transforme esa experiencia y no se pierda ninguno de los mensajes que la vida le está enviando. Primero, hablemos claro y sin complicaciones de lo que dice la ciencia. La parálisis del sueño ocurre cuando el cerebro se despierta, pero el cuerpo todavía está en modo sueño profundo. Durante la fase REM, que es cuando soñamos más vívidamente, el cuerpo se paraliza naturalmente para que no actuemos lo que soñamos. A veces ese mecanismo se queda activado unos segundos o minutos más, aunque usted ya esté consciente. Es como si el interruptor del movimiento se hubiera atascado. Las causas más comunes son el estrés acumulado, dormir poco, horarios irregulares o incluso acostarse siempre boca arriba. No es peligroso para la salud, aunque sí puede ser incómodo. Afecta a mucha gente al menos una vez en la vida y en algunos casos se repite.
Los médicos lo tratan con buenos hábitos de sueño y si es muy frecuente, a veces con terapia para la ansiedad. Hasta aquí todo muy lógico y tranquilizador. Pero ahora viene la parte que a mí más me fascina y que quiero compartir con usted. Desde una mirada espiritual, estos episodios no siempre son solo un error del cuerpo. Para muchas culturas y tradiciones, la parálisis del sueño es un momento en el que el alma y el cuerpo se desincronizan ligeramente. Ese pequeño espacio es cuando el mundo invisible puede acercarse. Algunas personas sienten presencias, escuchan voces o ven figuras porque en ese estado estamos más abiertos a recibir información que normalmente pasa desapercibida. No se trata de demonios que vienen a atacarnos. Piense más bien en guías, en energías o en su propio ser superior que aprovecha ese instante de quietud para mostrarle algo importante. El 70% de los sueños, como dije al principio, traen mensajes y durante la parálisis esos mensajes llegan con más fuerza porque usted está consciente para recordarlos. ¿Y cómo saber si es mensaje o solo estrés? Aquí está la clave, observe sin miedo. Después del episodio, cuando ya puede moverse, tome nota de inmediato. ¿Qué vio? ¿Qué sintió? ¿Qué emoción quedó más fuerte? Muchas veces la figura oscura no es maligna, es un reflejo de algo que usted necesita soltar. El peso en el pecho puede ser la señal de que está cargando responsabilidades que ya no le corresponden. El susurro puede ser una idea creativa o una advertencia amorosa. Usted se preguntará, Laura, ¿y si quiero que estos mensajes lleguen sin tanto susto? Buena pregunta. Hay formas suaves de invitarlos. Antes de dormir, dedíquese 2 minutos a respirar profundamente y pedir en silencio. Muéstrame con claridad lo que necesito ver. Puede encender una velita blanca o poner una piedrita de amatista bajo la almohada si le resuena. Mantenga un cuaderno junto a la cama. Con el tiempo, los episodios se vuelven menos intensos y más claros, como conversaciones en lugar de sustos. Ahora hablemos de los cambios reales que vienen cuando usted empieza a escuchar. En las relaciones, por ejemplo, muchas personas me cuentan que durante la parálisis ven el rostro de alguien cercano y sienten una emoción clara, amor que crece o distancia que duele. Al interpretarlo, deciden hablar con honestidad y sus vínculos se fortalecen o se liberan con paz. En el camino profesional pasa lo mismo. Un episodio le muestra una oficina vacía y al otro día usted recibe una oferta que cambia todo. Y en el equilibrio emocional, el mensaje suele ser sobre perdón o autocuidado. Usted deja de pelear contra sí mismo y empieza a fluir. Lo bonito es que estos cambios no llegan de golpe ni le exigen que deje todo atrás de un día para otro. Llegan poco a poco, como piezas de un rompecabezas. Usted solo necesita estar atento y actuar con confianza. Si el mensaje le pide soltar un hábito, empiece por uno pequeño. Si le muestra un nuevo camino, dé un paso, aunque sea diminuto. El universo no le pide perfección, le pide disposición. También quiero que sepa que no está solo en esto. Miles de personas en Latinoamérica y España han vivido lo mismo. Algunos lo cuentan en voz baja, otros ya lo han convertido en herramienta de crecimiento. Usted puede ser uno de ellos. No tiene que volverse experto espiritual de la noche a la mañana. Solo mantenga la curiosidad y el corazón abierto. Si los episodios son muy frecuentes o lo generan mucha ansiedad, combine las dos miradas. Cuide su sueño como lo dice la ciencia y escuche el mensaje como sugiere el espíritu. Las dos perspectivas no se pelean, se complementan. Y cuando lo hace así, la parálisis del sueño deja de ser un problema y se convierte en una puerta que usted abre cuando está listo. Piense en lo libre que se sentirá al acostarse, sabiendo que si llega un episodio, ya no será para asustarse, será para recibir. Imagínese despertando con una sonrisa porque entendió el mensaje y sabe exactamente qué hacer al día siguiente. Esa es la paz que quiero que usted experimente. Antes de terminar, quiero dejarle una invitación muy sencilla. Si alguna vez ha vivido la parálisis del sueño, cuénteme en los comentarios qué sintió o qué vio. Su historia puede ayudar a alguien más que está pasando por lo mismo. Y si quiere profundizar, suscríbase al canal. Cada semana compartimos herramientas prácticas para conectar con su lado espiritual sin complicaciones.